que tu palabra, Dios mío, es poder y eficacia, creyendo que tu palabra es evidencia del poder de Dios, Padre, porque donde tu palabra llega, algo tiene que suceder. Los muros se tienen que derrumbar, Dios mío, las cadenas se tienen que romper. El que se siente preso tiene que ser libre. El que está atado, Dios mío, te tiene que adorar. Ese es el poder, la causa y el efecto que la palabra que la palabra de Dios tiene que hacer en el corazón de la gente. Padre, en el nombre de Jesús, crea una atmósfera de presencia, de tal modo que lo que quiera interrumpir no pueda. Que donde el diablo quiera meter su mano y su boca, cerramos la boca de los principados, la boca de los potestades. Enmudece en el nombre de Jesús, enmudece por la palabra, porque ahora es tiempo de que tú calles y que Dios hable. Padre, en el nombre de Jesús, que toda honra y toda gloria sea para el Dios de los cielos. Amén. Aleluya, y a su nombre. Puede sentarse en esta preciosa hora, bajo el tema en esta preciosa noche. Díselo al que tienes al lado, no importa si es amigo o no, tú díselo, porque la salvación es para todos. ¿Cuántos creen eso? Dios no se ha olvidado de ti. Eso es lo que yo quiero compartir por unos minutos. Dios no se ha olvidado de ti. Déjeme decirle que la sensación más dolorosa, más difícil, más fuerte para el ser humano es sentirse solo, es sentirse que no hay nada ni nadie que le favorezca. La situación, el sentimiento, hermano, que más puede afectar de tal modo que deje depresivo a una persona es que camine sintiéndose solo, que no puede con la situación, que la vida le ha golpeado tanto que no puede levantarse. Ese sentimiento vuelve depresivo a cualquiera. No importa si tiene título en la pared, no importa si un día dijeron que era alguien, pero la soledad puede matar psicológicamente, emocionalmente y aún físicamente a una persona. Amado hermano, se lo digo por experiencia, porque hace muchos años, pero muchos años, yo estaba, amados hermanos, ebrio, estaba alcoholizado con droga en mi cuerpo y caí a un barranco ebrio. Y estando ahí, amado hermano, yo pensé que no había esperanza para mí. Yo dije, para mí la vida no sirve, la vida no tiene sentido. Yo dije, si eso es venir al mundo, mejor hubiese muerto en la matriz de mi madre. Oiga bien, maldije el día que nací, me arrepiento de tal cosa. Dios ya me perdonó por eso, porque, amado hermano, la vida me había golpeado tanto, me sentía atribulado y en desgracia y en miseria, que creí que llenarme de alcohol, de cocaína, que llenarme de muchas sustancias ilícitas que dañaban mi cuerpo era la solución. Pero estando ahí, amados hermanos, yo me atreví a hacer una oración y le dije a Dios: Padre, si en verdad eres Dios, si en verdad existe un Dios en los cielos. Yo levanté mi mirada al cielo, y yo no le estoy hablando de aquellos que se sienten santos en una iglesia, que tienen, amados hermanos, corbata, que yo sé, hermano, que muchas veces la religiosidad se nos mete en el alma, creyendo que ya alcanzamos todo. Pero yo le estoy hablando de un muchacho que estaba borracho, que tenía droga en el cuerpo. Y yo le dije: verdaderamente, si hay un Dios en los cielos, ten misericordia de mí y socórreme de esta desgracia de vida que yo estoy viviendo. Déjeme decirle, hermano, que pasó un poco más de tiempo, pero de repente una voz habló en el cielo y me dijo: yo tengo algo contigo. Una voz, amados hermanos, yo sigo creyendo que el Dios que yo predico es un Dios que tiene boca y habla, que tiene manos y te toca con su poder. Yo sigo creyendo que Dios no es un Dios muerto y que no necesita gente muerta, porque Dios es Dios de vivo. Mi alma alaba el nombre de Jehová. Arriba y santa, dáselo a Él. Y la voz de Dios se dirigió conmigo en un momento que me sentía olvidado y que me sentía solo. Y cuando me sentía así, solo y olvidado, Dios me habla, amados hermanos, y toca mi corazón. Y en ese momento yo empecé a entender que yo no era producto de la casualidad, que a mí, amados hermanos, no vine al mundo solo por venir y porque simplemente respirara. A mucha gente, hermano, con el sentimiento de soledad en el alma, es que se les olvidó o no ha entendido de que no son producto de la casualidad, son un propósito divino de Dios sobre la tierra. Por eso yo te dije al principio que a veces ve la gente en un
bar, en una situación que quizás diferente a la tuya, en una situación de alcoholismo, de drogadicción, de tristeza. Pero esa gente que el diablo dice no se levanta, Dios está diciendo: yo te marqué desde niño para este tiempo. A esa gente Dios le está diciendo: tú eres siervo, tú eres sierva. Sabe, perdón que yo me meta en asuntos más tremendos, pero es que a veces pensamos que con ser cristianos nosotros ya vamos para el cielo. Es que a veces pensamos que porque ya he visto ropa bonita, que porque ya predico carabazo, que porque ya canto yo ya tengo la corona ganada. No, mi hermano, lo siento mucho si pensabas eso, pero esto es algo que se gana todos los días. Aunque no digas amén, pero es una verdad. Esto es algo por lo que tienes que luchar 24/7, porque yo sé que la misericordia de Dios es para todos, pero hay una parte que te toca a ti y hay otra parte que le corresponde a Dios. Aquí conmigo. Diría alguien: Dios no se ha olvidado de ti. La Biblia me habla en esta historia de un hombre llamado Jacob. Y Jacob era tildado, era criticado. Era muchas veces, aun cuando tenía dinero, porque la Biblia dice que era próspero en la casa de Labán. En otras palabras, en el territorio del hombre llamado Labán. Él tenía oveja, él tenía buey, él tenía muchas cosas. Pero, amados hermanos, había algo que él no lo tenía. Es que esto tipifica hoy en día que hay gente, hermano, perdone usted, pero que tiene casa, que tiene carro, que tiene bien, que tiene muchas cosas, como también quien no. Pero muchas veces, hermanos, no tenemos lo más importante. Lo importante no es dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es malo el dinero, pero el amor al dinero sí. No es malo la buena casa, pero amar más tu casa que venir a la casa de Dios, que buscar de la presencia de Dios, eso sí es un problema. Pero déjeme decirle que lo más importante de esto es la presencia de Dios. Es que tú, aun cuando camines por la calle y la gente piensa que tú estás solo, tú sabes que tú no caminas solo, que Dios camina contigo. ¿Hay alguien esta noche todavía? La Biblia dice que este era próspero en la casa de Labán, pero aún así dice que un momento él se sentía solo, él se sentía que le faltaba algo importante. Yo me atrevo a decirle esta noche que Dios es experto en cambiarle la historia a una persona. Dios es experto. Yo le daba un poquito de mi testimonio, cual es muy grande, pero le daba un poquito. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que yo conozco le cambia la historia a cualquiera. El Dios que nosotros hablamos en una plataforma, hablamos en algún lugar, o nos toca a veces en la cárcel, o nos toca en la calle, en un mercado, o nos toca en la iglesia o fuera del país, porque lo hablamos por muchos lugares. Pero ese Dios tiene el poder de cambiarle la historia a cualquiera. Ese Dios tiene el poder de levantar a cualquiera, aun cuando sienta que su vida es una desgracia, aun cuando sienta que su vida no tiene sentido. Dios te viene a decir esta noche, hermano y amigo, claro que tu vida tiene sentido, pero si te encuentras con el Dios que te dio la vida, ese Dios de los cielos, si te encuentras con Él, tu vida tiene sentido. ¿Está aquí conmigo? Yo le vine a predicar a alguien esta noche. La Biblia dice que Jacob se encontró con un ángel. Veía ángeles subir. Y de repente se acercó a uno y luchó con él. No me pregunte, pastor, cómo lo hizo. Lo que pasa es que esto es un misterio espiritual, porque él luchaba en el espíritu. Y luchaba con él, luchaba en carne y en espíritu. Y había una lucha, pero ¿cuál era la lucha? Porque Jacob sabía que le faltaba la bendición de Dios. Oiga bien, de tal modo que se luchó con él. El ángel viene y le golpeó la ingle, le golpeó la pierna, por decirle acá, lo descoyuntó. Jacob, antes de pelear con el ángel, la Biblia dice que caminaba muy bien, pero después que se encontró con él, ya tenía que cojear, usted entiende este término, tenía que caminar, pero ya de una forma diferente. Muy bien, gloria al Señor. Entonces, cuando él empezó a caminar de esa manera, ciertamente ya había sido golpeado por Dios, pero ya tenía lo que él necesitaba, que era la bendición de Dios. ¿Y por qué yo le estoy diciendo eso? Es que hay gente que está diciendo: Dios ya se olvidó de mí, Dios no me quiere a mí, porque mientras más me esfuerzo, más me golpea la vida, más lucho y más problemas tengo. Déjeme decirle que hay golpecitos que Dios te tiene que
que pegar, porque esos golpecitos te van a llevar a la bendición que tú no te imaginas. Hoy estás diciendo: me siento solo, me siento deprimido. No, tranquilo. Es el golpecito que te va a acercar a Dios. Es el golpecito que te va a llevar a la bendición. Mi vida ya no tiene sentido. No, tranquilo. Ese golpecito te puede llevar a que Dios te cambie la historia. ¿Sabes por qué? Porque ya no era aquel Jacob usurpador que se decía de él, sino se decía de un Jacob bendecido. ¿Sabe? Él le dice: ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Oiga, Israel significa multitud y padre de muchos. Oiga, qué tremendo esto. En otras palabras, Dios te puede cambiar la historia. No como Dios va a hacer algo conmigo si estoy adicto a la pornografía, si estoy adicto al alcohol, si estoy adicto a muchos vicios. Tranquilo, el Dios que yo conozco te puede cambiar la historia, te puede cambiar el nombre. Ya no te llamará como la gente te llama, te llamará siervo de Jehová. Hay alguien que puede atrapar esto esta noche. Hay gente, hermano, que me dice: pastor, yo ya no tengo esperanza, son casi 17 años en esto, y te puedo decir que en Dios hay esperanza, porque Él es la salida para la situación difícil del ser humano. Él es la salida para ese problema que parece que no tiene solución. Solo necesitas un encuentro con el Dios de los cielos. Entonces están aquí conmigo. A su nombre. La Biblia me habla, amados hermanos, allá en el Evangelio de San Juan capítulo 9. Dice que Jesús iba caminando, y entre el camino de Jesús había un hombre ciego de nacimiento. Oiga bien, ciego. Yo no sé qué tan difícil era para él haber nacido ciego. Pero usted sabe que si algo es difícil es perder la vista. Yo tengo amigos que han perdido la vista. Y dice que él empezó a llamar al Señor. Y cuando lo vieron los discípulos, y los discípulos eran conocedores del Señor Jesús, le seguían a él. Y ellos hicieron una pregunta que todavía sigue surgiendo cuando alguien está en un proceso. La pregunta que le hicieron es: Rabí, que traducido es maestro, ¿quién fue el que pecó? Le dijeron: este o sus padres, para que haya nacido ciego. Oiga, qué tremenda esa pregunta. Esa pregunta se la hace mucha gente cuando le dice a otro: yo no sé en qué pecado tú estás metido, por eso la desgracia te alcanzó. Yo no sé cuán miserable has sido, por eso la desgracia te alcanzó. Quizás cuando joven fuiste miserable, fuiste malo, y comienza ese tipo de acusación. Yo te voy a decir algo: el Dios que yo sirvo te perdona tu pecado. El Dios que yo sirvo no se acuerda más de él. Si ayer mataste, si hace años le quitaste la vida a alguien, déjame decirle que si vienes a los pies de Cristo, Cristo te perdona. Si hiciste lo malo ayer, no importa, Cristo hoy está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Oye, Él es capaz de perdonar, aun cuando el hombre no te perdona. Porque hay gente que dice: yo no te perdono, para mí no tenés salvación. ¿Qué importa lo que diga la gente? ¿Qué importa lo que tu familia diga? Porque muchas veces la guerra más grande es en la misma casa, con la esposa, con los hijos, con los tíos, con los primos. Ahí es donde se lleva muchas veces la guerra más grande. Pero si Dios dice: yo te perdono, créele a esa palabra, porque Él tiene el poder de sanar y tiene el poder de perdonar. Bendito ¡Aleluya! Sea el Dios de los cielos. Ese perdón te alcanzó a ti, hermanito lindo que estás aquí. Ese perdón me alcanzó a mí, y por eso es que estamos aquí todavía. La Biblia me enseña a mí que por su misericordia no hemos sido consumidos. Qué lindo es vivir en Guatemala. Qué lindo es vivir en este país. ¿A quién le gusta Guatemala? Es hermoso. Y sabes que Guatemala es un país bendecido por Dios, de tal modo que están pasando muchos aconteceres difíciles en otros países. Para el 12 de enero de este año que estamos ahora viviendo, habían pasado 1103 terremotos en el mundo entero. Y dime algo tú, ¿cuántos terremotos pasaron en Guatemala hasta lo que vamos ahora del año? No ha pasado ninguno. Han pasado 28 temblores, pero mira, son sacudiditas mínimas, pequeñitas. Dios te está diciendo: vienen cosas sobre la tierra, pero Guatemala yo lo sigo guardando. Y tú tienes que aprovechar que Dios sigue bendiciendo y guardando a Guatemala, porque van a haber días que van a sacudir, van a haber días violentos, pero aprovecha ahora que Él te está llamando con amor. Amén.
Pues la gente decía, los discípulos decían: maestro, ¿quién fue el que pecó? Él o sus padres, para que él haya nacido ciego. Mira, hay cosas que uno las ve en otra persona y uno dice: qué duro lo que está viviendo él, qué difícil lo que está pasando esta persona. Pero déjame decirte que hay cosas que están pasando como pasaron con el ciego. Él le dijo: no, mire, tranquilos muchachos, que no pecó él, ni pecaron sus padres. ¿Sabe para qué es esto? Para que el nombre de Jehová sea engrandecido. Hay cosas que hoy estás viviendo, pero no es para que te maten, es para que el nombre de Jehová sea bendecido. Estás viviendo problemas quizá que sientes que ya no puede más. Tranquilo, dile a alguien: tranquilo. Toca al que te queda al lado: tranquilo, eso no vino para matarte, es para que el nombre de Jehová sea bendecido. Hay alguien que bendiga a Jehová hoy. Hay alguien que bendiga el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Esto es, le dijo, para que el nombre de Jehová sea bendecido, el nombre de Dios sea bendecido. De tal modo que la misericordia de Jesús empezó a hacer algo que para nosotros hoy sería raro. Que para nosotros hoy, amados hermanos, ver una actitud de esa diríamos: no, pero este predicador está loco, ¿cómo se le ocurre agarrar lodo? Mira, ¿sabes qué hizo Jesús? ¿Qué pensarías tú ahora si yo agarro, empiezo a escupir ahí y comienzo a hacer algo con la tierra? Y comienzas a, quizás dirías: que chuco el pastor lo que está haciendo, eso no se hace. Quizás pensarías eso. La Biblia dice que Jesús se agachó, escupió. Oiga, es la saliva más santa que Jesús tiró. Escupió, dice, en tierra, y agarró e hizo lodo y untó en los ojos del ciego, dice la palabra del Señor. Y luego le dice: ve y lávate al estanque de Siloé, que traducido es enviado, dice la palabra. Se va al estanque de Siloé, se lava, y cuando la gente de ahí, hermano, lo ve, le conoció. Porque déjeme decirle algo: la gente te conoce, la gente te está viendo, y la gente dice: yo como que a este lo veía en otro lugar antes haciendo cosas malas, pero estoy viendo como que hoy está haciendo cosas buenas. La gente te está observando, porque la Biblia dice, Pablo describe que somos como carta abierta para la gente. Mi alma alaba al Señor. Pues la gente estaba viendo a este que era ciego y le dice: tú te pareces al ciego que mendigaba. Oiga, mendigaba, andaba en miseria y en pobreza. Tú te pareces a él. Otros decían: no ha de ser él. Y él se paró y le dijo: no me parezco, yo soy ese ciego. Mira qué testimonio. La gente, amado hermano, que entiende que Dios le quiere cambiar la vida, Dios le puede, amado hermano, poner un testimonio en su boca diferente. Por eso hay gente que tú ahora dices: pero si yo lo conocí era borracho, pero si yo lo conocí era drogadicto. Sí, pero la misericordia de Dios le alcanzó. Mi alma alaba el nombre del Señor. La misericordia de Dios alcanza a todo aquel que es capaz de creerle a Él. ¿Cuántos están aquí? A su nombre. Dios ha sido bueno para con nosotros. Allá en Jueces capítulo 11, yo leí una historia que impactaba mi corazón. Un muchacho de nombre Jefté. Oye bien esto. La Biblia dice que Jefté era un muchacho, que la mamá de Jefté era prostituta. Y tú sabes que en aquel tiempo esa palabra, ese trabajo era denigrado, era humillante para la gente. Ver y decir: esta es una prostituta. Hermano, tú te imaginas cómo trataban a Jefté de niño. Y como si esto fuera poco, el padre de Jefté muere. Oye, y cuando el padre de Jefté muere, la palabra del Señor dice que los hermanos de Jefté vienen y lo sacan de la casa. Tenía medios hermanos y lo sacan. Yo no sé si lo golpearon, yo no sé si lo humillaron, y le dijeron: vete de la casa porque tú no formarás parte de esto. Es que hoy vivimos un tiempo parecido. El egoísmo, amados hermanos, hace que otras personas rechacen a los demás porque piensan que esa persona nunca podrá levantarse. Pero el Dios que yo sirvo tiene el poder de levantar al que Él quiere. Él tiene el poder de levantar al pobre del muladar. Él tiene el poder de hacer, hermano, que el más menesteroso, el más menospreciado se levante para honra de aquel que viene, de aquel que viene, de aquel que vive. Dios tiene el poder de levantar a cualquier persona. Por eso no te extrañe que si alguien hoy tú ves que viene a los pies de Cristo y dice: no, pero está ebrio, no, pero tiene pinta de que está drogado, no, pero tiene pinta de lo que va cada 15 días o cada año a la iglesia y se reconcilia y se va. Tranquilo, te voy a decir algo, porque
Dios no mira como ve el hombre, Él ve según el propósito que tiene sobre cada persona. La Biblia dice que Jefté lo sacaron de la casa, y cuando lo sacaron de la casa, dice la palabra del Señor que él se fue y se juntó con otras personas. Oye bien, pero no eran buenas personas, mas sin embargo Jefté tenía la capacidad de todavía mantenerse, porque dentro de él había un temor, y era el temor a Jehová. La palabra del Señor me dice en Proverbios capítulo 1 verso 7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bendito aquel que tiene temor a Jehová, porque el que le teme a Jehová es sabio. Yo conozco a mucha gente, hermano, que carga pistola en la cintura, que tiene, amados hermanos, grados altos de eminencia, pero respetan la unción, respetan al ungido de Dios, respetan una iglesia. Mi alma alaba a Jehová. Y es de sabio respetar una iglesia, es de sabio respetar la unción. ¿Cuántos están aquí conmigo? Según la historia y según la situación que Jefté estaba viviendo, Jefté pudo haber decidido ser, si fuese en nuestro tiempo, si trajésemos la historia de Jefté a nuestro tiempo, quizás Jefté tenía excusa para decir: a mí la vida me ha golpeado tanto, a mí me ha ido tan mal en un matrimonio disfuncional, y él podría tener como excusa ser un narcotraficante. Él podría en nuestro tiempo justificar lo que hoy podría estar viviendo como siendo un asesino, un sicario, qué sé yo. Mucha gente, hermano, que aún no ha conocido a Dios, está justificando el fracaso de ayer. Está diciendo: no, es que mi mujer me abandonó, no, es que la enfermedad me golpeó tanto, no, es que viví una vida de desgracia caótica, no, es que mi mamá me quiso abortar, no, es que mi papá me golpeaba, es que fui abusado, fui abusada. No importa, no hay excusa. El Dios de los cielos tiene el poder de cambiar tu historia. El Dios de los... yo no sé a quién le estoy predicando, pero el Dios que yo sirvo tiene el poder de transformar la vida de cualquier persona. A su nombre. Es tan impresionante lo que Dios puede hacer en una persona, aun cuando todos le hayan despreciado y desechado. Es impresionante lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Oye, hace poco experimenté 2 casos. Yo sigo creyendo que Dios hace milagros. ¿Y usted? A la casa llegaron 2 jovencitas con un diagnóstico médico de cáncer terminal, y le dijo el doctor: mire, ustedes tienen 3 meses de vida, las 2 muchachas. Llegaron a la casa y me dijeron: Pastor Melvin, el médico nos dio el diagnóstico, y me mostraron, era verdad. Y mire, el doctor dice que nosotros vamos a morir. Pero déjenme decirle, amados hermanos, que la misericordia de Dios es tan grande. Yo creo todavía en que hay hombres de Dios sobre la tierra. No sé usted, pero yo creo que la unción todavía camina sobre la tierra. Y amados hermanos, Dios se glorificó en una de ellas. Y le digo en una de ellas porque la otra no quiso nada. La otra no se quiso meter, no quiso creer. Y es que es necesario creer, ¿sabe? Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay. Si tú no crees, no es posible. Pero al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Y cuando dice todo es todo, enfermedad se puede ir, cáncer se puede ir, sida se puede ir, la desgracia se puede ir, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso. ¿Cuántos saben eso? Claro que Dios es poderoso. Y hermano, le digo, váyase a la capital donde usted se hizo el análisis y vuélvaselo a hacer. Se hizo el análisis, y cuando regresó, a los 7 días regresó llorando y me dijo: Pastor Melvin, Dios lo hizo otra vez. El Dios que nosotros predicamos es más que falacia y palabrería.
Sabe bien eso, ¿verdad? A mucha gente ya se le olvidó, hermano. Pero el Dios que tú predicas no es un Dios de falacia, no es un Dios de mentira, es evidencia. Por eso es que Pablo en determinado momento él dijo que no se avergonzaba del evangelio. Hay gente que no se entrega al Señor porque tiene vergüenza. Ay, es que si levanto la mano, ¿qué van a decir? ¿Qué importa lo que la gente diga? Ay, es que si danzo, ¿qué van a decir? Si es en el espíritu, no importa lo que la gente diga. Ay, es que si me ven la Biblia debajo del brazo, ¿qué van a decir? ¿Qué importa lo que la gente diga de ti? Dios es evidencia. Él decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder. ¿Está conmigo? Porque yo me voy a avergonzar de aquel que cuando me sentía solo, Él tuvo misericordia de mí. Porque yo me voy a avergonzar de aquel que cuando nadie daba un peso, un quetzal por mí, Dios dijo: yo de él tendré misericordia. Esto me lleva a pensar, amados hermanos, la historia que se habla ya en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 3 en adelante. David le habla a su servidor, a su sirviente llamado Siba, y le dice: Siba, hay alguien de la casa de Saúl del que yo pueda hacer misericordia. Oye bien. Y le dice: ha quedado uno, pero es lisiado de los pies y vive en Lodebar. Oye bien, un hombre llamado Mefiboset. Pero cuando hablamos de Mefiboset, no solamente estamos hablando de un hombre lisiado, esa es parte de la historia. Pero Mefiboset no nació siendo lisiado. No nació, hermano, tirado en el suelo o sin poder ser funcional, sino que cuando llegó amenaza de muerte sobre el palacio, la nodriza, la que cuidaba a Mefiboset, el muchacho, el niño, sale corriendo y cae, y el niño cae al suelo y se quiebra los pies este muchacho. Por ende, ya no podía hacer lo que otras personas hacían. Mire, hermano, yo no sé si usted ha experimentado qué duro es uno querer hacer las cosas y no poder. Yo conozco de gente que me ha dicho: pastor, si yo tuviera mis dos piernas, yo fuera a la iglesia. Pastor, si yo tuviese bien mi cuerpo, entonces yo haría lo que hoy deseo hacer. Hay gente que ya perdió los sueños. Mefiboset, en algún momento él perdió su sueño. Él quizás cuando empezó a ver que la gente era pudiente, que la gente podía hacer cosas, él quizás en algún momento dijo: para mí ya no hay esperanza, yo no puedo hacer lo que esta gente hace. Pero la Biblia dice que David, amado hermano, usado por Dios, se acordó del linaje de Saúl, del linaje de Jonathan, y él manda llamar a Mefiboset. Pero cuando hablamos de Lodebar, el lugar donde él se encontraba, ¿sabe qué representa? Representa un lugar de tristeza. Representa un lugar donde los sueños mueren. Yo no sé tú, hermano y amigo, cuántas veces has dicho: yo de esta situación no salgo, yo de esta dificultad ya no puedo hacer nada. Claro que sí puedes, si tú tienes al Dios de tu lado, porque el que tiene al Dios de su lado puede con todo, amados hermanos. ¿Cuántos están aquí todavía? A su nombre sea la gloria. La palabra dice que se mandó llamar. ¿Y sabe para qué se le mandó llamar? Para estar sentado en la silla con el rey, para comer en la mesa con el rey, para disfrutar del palacio. Oye, ¿sabes cuánto amor tiene Dios para aquel que todavía no se ha acercado a Él? ¿Sabes cuánto amor tiene el Señor para poder transformar a aquel que piensa que su vida ya no sirve, ya no tiene sentido? Él hace un llamado, amado hermano, tipifica lo que estoy leyendo ahora mismo, lo que estoy expresando ahora mismo. Él quiere cambiar la historia de alguien.
Yo no sé cuál es la excusa que puedas poner. Yo no puedo porque el trabajo no me lo permite, porque yo vendo cosas ilícitas. Yo no sé cuál es la excusa que quieres poner. Es que el vicio es más fuerte que yo. Mentiras del diablo. Yo tenía vicio y hermano, Cristo me alcanzó. Yo le aseguro que en el pueblo de Dios hay gente que quizás fueron sicarios, fueron qué sé yo cuántas cosas más, fueron gente terrible, pero la misericordia de Dios le alcanzó. Yo creo que si la misericordia les alcanzó a ellos y me alcanzó a mí, querido amigo, también te puede alcanzar a ti. ¿Cuántos creen eso? A su nombre. Dios quiere que nosotros gocemos de su bendición. Leí al principio que se decía el usurpador de Jacob, el ladrón Jacob. Yo no sé cuál es el apodo que la gente le puede poner a alguien. Yo no sé hasta dónde la gente es capaz de poner un pronombre sobre aquellas personas que para ellos ya no tienen esperanza. Pero mientras la gente te pone un pronombre que es alejado a lo que Dios quiere, Dios está diciendo: él y ella es mi hija, mi hijo amado. Gloria al Señor. Yo hago un llamado en esta preciosa hora y quiero hacer conciencia de que la vida sin Dios no te lleva a un buen lugar. La vida sin Dios no te dará buenos resultados. Vivir sin el Señor es un atentado. Yo le hablaba hace poquito a una persona allá en la isla de Livingston. Estaba predicando en un lugar muy grande y se atrevieron a lanzar una piedra. Oye bien, a Dios gracias, aquí la gente es muy educada. Se atrevieron a lanzar una piedra que tronó muy fuerte. Y cuando esa piedra tronó, yo vi que lanzó la mano. Y le dije al muchacho que lanzó la mano, lanzó la piedra y escondió la mano. Yo le dije: ya te vio el Señor, le dije. Oye, no le dije ya te vi yo, ya te vio el Señor. Y le dije: ven. Y me decía: no. Yo le dije: ven, porque si no vienes, dice el Señor, que en 3 días estarán poniendo flores sobre tu tumba. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Qué hizo este? Hizo una seña así como que dice: no me importa, no me interesa. Y alguien se le acercó y hablaba con él. No sé qué le decía, pero hablaba con esta persona. Y esta persona se fue. Oiga, se fue. Yo no sé, quizás para su casa. Yo no sé, que quizás alguna sustancia había en su cuerpo. Pero déjenme decirle que al 3er día de yo estar de regreso acá, de este lado de la isla, me llamaron y me dijeron: Pastor Melvin, ¿se acuerda de aquel muchacho que lanzó una piedra cuando usted estaba predicando? Yo le dije: ¿cómo no me voy a acordar si hoy es el 3er día? Y yo le digo: si no se entregó a Cristo, hoy está poniendo flores sobre su tumba. Y me dijo: sí, pastor, vamos a enterrarlo ya. Me dijo: oiga, hermano, eso tiene que dar escalofrío, eso tiene que preocupar, porque con el Dios de los cielos, amados hermanos, no se puede jugar. Si Dios te da una palabra, es porque te quiere salvar. Si Dios te da una palabra soba, es porque te quiere restaurar. Si Dios te trae una palabra a Barrio La Pedrera, es porque sin duda alguna Él quiere salvarle el alma que tú tienes. Porque, amado hermano, hoy quizá gozas, o amigo, de una vida medio tranquila, pero no se sabe el día de mañana, porque el mañana no es tuyo. La palabra dice: enséñanos de tal modo a contar nuestro día, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque hoy puede que estés en esta campaña, pero mañana no se sabe, porque la vida no te pertenece. Por eso hay un canto que me encanta mucho y lo cantaba en el ministerio de alabanza, aquel canto que dice: ¿qué le daré? ¿Qué le daré? Porque todas las cosas son suyas. Amén. Gloria a Dios. Todas las cosas. Gloria a Dios. Todo. Yo no puedo ir a Jesús, me dijo alguien, porque el negocio no me lo permite. Pero si Dios te dio ese negocio, ahora si estás en algo ilícito, pues la palabra del Señor también dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Te está diciendo: si querés experimentar quién soy yo,
Suelta lo que te aparta de mí, lo que se conoce como pecado. Suéltalo. Toma esa cruz del evangelio y sígueme. Voy cerrando con esto. Soy pastor también. Pero ¿tú crees que yo quería ser pastor? ¿Tú crees que yo quería, hermano? Yo no quería. Mi padre fue pastor. Y dirás, ¿en qué va esto? Mira, es que es interesante. Yo decía, yo no quiero ser pastor porque los evangélicos son miserables, son malos, decía yo. Y de hecho, aquí hay un pastor hoy que ya lo estoy viendo. No me esperaba verlo hoy aquí. Que cuando yo tenía 11 años me llevó a las aguas bautismales y me bautizó. Pastor Rogelio, allá está ese hombre en la esquina, Dios le bendiga. No esperaba verle por aquí hoy. Y fui llevado a las aguas a los 11 años. Pero te digo algo. Después de eso, me vine a estos lugares y empecé a llenar mi cuerpo de sustancias, de alcohol. Me iba a tomar con agentes de la PNC y hacíamos cosas que no se debían hacer. De tal modo que un día hice algo muy fuerte y un narcotraficante dijo, mátenme a ese muchacho. Y este narcotraficante dijo, Pastor Rogelio, dijo, pago 75,000 al que me traiga la cabeza de ese muchacho. Un muchacho, hermano, y yo vi el conflicto al que me metí, porque yo hice daño. Y cuando eso pasó, yo dije, matar o morir. Porque a veces pensamos que eso es el todo. A veces pensamos que nuestro ego, nuestra supuesta valentía es más importante. Porque no se conoce el lugar de tormento. Pero si conocieran lo que hay detrás de todo esto, nosotros fuéramos más cuidadosos. Aún los que venimos a una iglesia y cantamos y predicamos y danzamos, no descuidaríamos la salvación tan grande que proviene del cielo. Ya voy cerrando este mensaje. Y cuando dijeron, maten a este muchacho, me vi en conflicto. Pero déjame decirle que me fui para otro departamento. Y estando ahí, había un muchacho como de 16 años predicando una noche como esta. Por eso, qué bueno, amigos, si estás prestando atención a esto, porque esto no es mentira, esto es verdad. Y estando ahí, yo estaba a una cuadra, una calle atrás, en un carguaz, y estaba escondido en una columna. Las columnas eran bien anchas y yo me escondí. Y yo dije, aquí el predicador no me mira. Y tenía razón yo. El predicador no me miraba ahí donde estaba escondido. Pero aunque te fueres a lo profundo de la mar, dice la palabra, que Dios te mira. Aunque te vayas a la luna, desde ahí Dios te puede derribar. Mi alma alaba a Jehová. Y estando ahí escondido, yo dije, aquí no me mire el predicador. Hermano, es que a veces nos escondemos del hombre, pero de Dios no nos escondemos. Y estando ahí, el muchacho dijo, allá atrás, detrás de una columna, no se veía, pero el Dios de los cielos sí veía. Hay un muchacho que tiene contadas las horas de vida. Y yo dije, ¿quién le habrá llevado el chisme? Y tiene contadas las horas de vida. Dice Dios que aunque te escondas detrás de las columnas, yo te veo, dice el Dios de los cielos. Hermano, y empecé a ver, ha de ser otro el que está escondido. No, hermano, aún con mi picardía volteé a ver y era el único que estaba escondido entre la multitud detrás de una columna. Es que aún te metas donde te metas, si Dios tiene un propósito contigo, de ahí Dios te trae, de ahí Dios te saca y hace algo sobrenatural contigo. A su nombre. Y él dijo, dice el Señor que vengas o te mueres. Y hermano, yo sentí una fuerza sobrenatural que me llevó a la plataforma, me llevó al lugar. Caí de rodillas. Pero oiga, mientras estaba de rodillas, ¿cómo es el diablo? Porque es que Satanás habla también. Satanás es entrometido. Mientras estaba ahí de rodillas, yo decía, pero ¿qué hago yo de rodillas? Si yo quiero ser un narcotraficante, oiga bien, después de ser bautizado,
después de haber sido discipulado, de haber sido hijo de pastores. Y yo decía, yo quiero tener la edad necesaria y comprar mi arma y volverme un narcotraficante en el país de Guatemala. Eso era mi plan. Yo no sabía que la Biblia decía que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aleluya. Pero aún estando ahí, yo levanté mi mano y le dije, aquí estoy. Lo sorprendente no fue ahí, fue el siguiente día. El siguiente día yo iba caminando en un lugar que le llaman Multiplaza en Morales y Zabal, o lo que conocen como Bananera. Y caminando por ahí, hermano, se para un carro negro blindado delante de mí. Y de repente yo veo que se abren las puertas de ese vehículo. Y mi sorpresa era que cuando se abren las puertas, ¿sabes quiénes bajaron? Los que pagaban 75,000 quetzales para que me mataran. Y yo vi al narcotraficante y a su guardaespaldas que se bajaron. Y yo dije, hasta aquí llegué, mi vida se acabó ahí. Oye, oye, qué tremendo lo que te estoy diciendo. Yo sentí un frío que corría por mi hueso, no por mi piel, por dentro, hermano. Porque muchos son valientes mientras no se encuentran con la muerte cara a cara. Pero cuando se encuentran con la muerte cara a cara, se dan cuenta que hasta el más valiente le tiemblan los pies. Ah, esto es pesado, pero es verdad. Y cuando yo lo vi bajar del vehículo, yo dije, hasta aquí llegué. Cerré mis ojos, hermano, y cuando mis ojos estaban cerrados, yo escuché, hermano, detonaciones. Yo escuché 3 detonaciones y yo dije, hoy sí, aquí quedé. Hoy aquí Melvin murió, hermano. Yo sentía algo caliente en mi pecho. Yo sentía que corría algo sobre mi estómago, sobre mi espalda. Y yo dije, hasta aquí llegó mi historia. Aquí acabó Melvin Sánchez. Ahora ya no es aquel traficante que quería ser, aquel sicario que quería ser. Y estando ahí, amados hermanos, ponía mi mano y yo sentía mojada mi camisa. Y yo dije, ya no hay remedio para mí. Pero hermano, de repente yo vi que no caía al suelo. Y yo me preguntaba, y si tengo perforaciones, ¿por qué no caigo al suelo? Y si estoy sangrando, ¿por qué no caigo al suelo? Y cuando, hermano, abrí mis ojos, no tenía sangre. Sentía como un dolor en mi pecho y no tenía sangre. Volteé a ver alrededor de mí y no había nada. Y hermano, y escucho una voz en el cielo que me dice, yo soy Jehová tu Dios, el que confunde la mente de tus enemigos. Y desde ese día que esa voz habló, me dijo, nadie te pondrá una mano encima si tú caminas bajo mi presencia. Mi alma alaba a Jehová, hermano. He tenido 5 atentados de muerte y todavía te predico de un Dios poderoso. He andado en otros países ya hablando de Dios, hermano, porque la misericordia de Dios alcanzó mi vida. A su nombre sea la gloria. Amigo, yo cierro este mensaje haciéndote una invitación. Si Dios me cambió la historia a mí, ¿por qué no te la puede cambiar a ti? Yo te hago una invitación. Si hay amigos en medio nuestro, si hay algún amigo en nuestro espacio que quiera venir a los pies del Señor, llamado y le dicen tanto que está cercano. Hoy hay una invitación de Dios sobre ti. Pero mañana tú no sabes. Mañana tú no sabes si vas a estar dentro de un ataúd, o quizás vas a estar en una capilla y en el cementerio. No lo sabes. No te quiero meter miedo, pero conozco esa clase de peligro. De ahí Dios me sacó a mí. Pero hoy la voz de Dios viene sobre Barrio La Pedrera, sobre esta calle de La Línea, para decirte que hay salvación para el que cree. Yo te invito, amigo, esta noche, tú que estás aquí, el que no tenga a Cristo en su corazón, quiere recibirle, venga. Yo salgo de una responsabilidad de predicarte la palabra y de decirte cuán bueno es Dios para con el ser humano. Pero el querer o no querer, eso depende de ti, porque la salvación es individual. Yo cumplo como atalaya y te traigo la palabra. Yo invito a la iglesia a ponerse de pie en esa intercesión que está. Vamos, intercede conmigo. Yo sé que el enemigo trabaja para que los corazones no puedan ser libertados, pero la Biblia dice que Dios ha venido a dar apertura de cárcel, ha venido a dar libertad a los cautivos. Él ha venido a salvar lo que se había perdido. Y en esta noche te hago una invitación. Ven, amigo, ahora que se puede, porque mañana no te pertenece. Mañana puede ser que no goce con esa oportunidad. Aquí a mi izquierda ya tienen a Cristo en el corazón. Si no lo tienen, yo hago una invitación. La palabra es verdad. La palabra
tiene efecto en el mundo espiritual. Y Satanás trabaja también en los aires. Cuando una palabra como esta se da, Satanás te dice al oído: no, hombre, te falta tiempo. No, hombre, si mira cómo han predicado por años, pero muchos ya se fueron.